Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les saludamos desde aquí, desde el barrio de La Boca, capital federal de Argentina, para todos los amigos, compañeros, colegas, creyentes, iglesias que nos miran, que nos siguen. Estamos pero muy agradecidos al Señor por este tiempo que Él nos permite tener y por todos los medios que tenemos para estar comunicados, porque imagínense, en este tiempo de pandemia que no nos podemos congregar, bueno, por lo menos la palabra de Dios está siendo predicada. Usted puede oír la porción de la palabra del Señor para este día y así. Bueno, hasta que el Señor pueda ayudarnos a volver a la normalidad si no es como antes, por lo menos similar. Quiero muy especialmente agradecer en estos días, ya que hace tanto ya que estamos trabajando por este medio, pero ustedes no conocen todos los que trabajan. Ustedes me ven a mí, pero yo quiero agradecer mucho al hermano cameraman acá, Mario Quiroga, que me graba siempre, al hermano Guamán, Carlos Guamán, que es el señor director, que nos pone al aire, nos corrige los defectos cuando observa toda la predicación, nos va corrigiendo, nos va arreglando, por todos los que manejan las luces. Bueno, agradezco a todos los hermanos que trabajan para que esto sea una realidad. En estos días estamos hablando de un tema que, bueno, sin querer el Señor nos fue llevando, sin querer para mí, el Señor sabe lo que hace, pero nos fue llevando y hemos entrado casi a un estudio en vez de una prédica. Y algunos pastores nos están llamando, agradeciendo por la palabra que estamos dando, porque realmente está siendo de bendición para muchas iglesias esta palabra. Hemos visto hasta el jueves pasado perfeccionando nuestro conocimiento. Y casi esos 3 mensajes que hemos visto es más bien introductorio a lo que vamos a seguir dando, aunque tiene que ver con el crecimiento. Porque si nosotros queremos perfeccionar lo que ya sabemos y seguir creciendo, porque si nos quedamos con lo que ya tenemos, nos estancamos. Y para seguir creciendo, tenemos que entrar al reino de Dios. Porque nuestra madurez depende del conocimiento que tengamos del reino de Dios, del gobierno de Dios, de la justicia de Dios, de las leyes del reino de Dios. Entonces, nosotros tenemos que crecer en ese aspecto. Cuando hablamos de creyentes niños y de creyentes maduros, hablamos de la gente que ha aprendido a vivir en el reino. Porque lo que realmente vamos a encontrar cuando lleguemos al cielo es un reino. No es una religión, es un reino. Y entonces en estos días intentamos entrar en el conocimiento del reino de Dios, de cómo vivir en el reino de Dios. Y creo que esto nos va a ayudar porque nuestra mente está bombardeada, nuestros sentidos naturales están bombardeados con los conocimientos de este mundo. Así que para aprender a andar en el reino tenemos que tener los conocimientos del reino. ¿Que dónde están? En la palabra de Dios y en la revelación del Espíritu Santo. Por cualquier hermano, cualquier pastor, cualquier creyente que nos quiera enviar algún mail, le vamos a pedir al señor director que ponga al pie de la pantalla ahí nuestro mail de las oficinas de nuestra iglesia, cc.jesuslesperanza@.com. Centro Cristiano quiere decir cc.jesuslesperanza@.com. Cualquier inquietud, cualquier petición, escríbanos y le vamos a contestar con todo gusto. Entonces, a partir de hoy, domingo, vamos a comenzar
aunque le vamos a ir cambiando un poquito los títulos para las personas que van incorporándose y no han arrancado con nosotros, que sería una pena, porque yo sé que usted está diciendo, no te lo pierda, pero si ya se perdió algunos mensajes del crecimiento, le va a costar alcanzarnos ahora. Pero bueno, vamos a ir cambiando los títulos cada domingo, pero siempre hablando del crecimiento de los creyentes. En este caso, le hemos puesto como título el crecimiento en el reino de Dios. Hasta el jueves pasado veníamos viendo perfeccionando nuestro conocimiento. Ahora vamos a seguir adelante creciendo en el reino de Dios. Lo que hemos entrado, las personas que hemos entrado al reino de Dios por Jesucristo, tenemos la responsabilidad de aprender a vivir en Él. Esta es nuestra responsabilidad. No vaya a creer que usted va a crecer así nomás porque le va a venir como por un embudo, una revelación. No. Acá hay que ponerse a aprender, a poner en práctica el conocimiento que Dios nos da a través de la palabra. Entonces, tenemos la responsabilidad nosotros de aprender a vivir en el reino de Dios. La palabra reino, ya saben, se traduce gobierno. Quiere decirse que nosotros tenemos que aprender a vivir en el gobierno de Dios. Y todo gobierno se elige por leyes. Todo gobierno tiene leyes atrás. Y las leyes en el reino de Dios las hace el rey. Porque todo reino es un gobierno, es una monarquía, es el gobierno del rey. Acá no hay una democracia. En una democracia, por ejemplo, el gobierno tiene tres patas, el gobierno, ¿no? Que serían los tres poderes de la nación en un gobierno democrático. Bueno, en Dios, estos tres poderes están en Él. Para comenzar, entonces, vamos a leer esto que estoy diciendo, que se encuentra en el libro de Isaías, Isaías capítulo 33, capítulo 33, versículo 22, donde dice aquí el profeta Isaías, dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador y Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Aquí están los poderes. El poder legislativo dice, porque Jehová es nuestro juez, nuestro legislador y Jehová es nuestro rey. Están los tres poderes. El poder legislativo, el poder del juez, que es el poder judicial, el que dicta la sentencia a los que no obedecen las leyes, y el rey que ejecuta la sentencia. Entonces, está el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Estos tres poderes están en Dios. Interesante, ¿no? Acá no hay democracia, no. Acá Dios dictó las leyes porque Él es el creador. Y el conocimiento de cómo vivir bajo el reino de Dios en este mundo pecador, regido por leyes injustas, que nosotros podamos vivir en este mundo con leyes injustas y completamente en pecado, va a ser difícil si no tenemos un conocimiento de cómo vivir en el reino de Dios. Porque recuerde la palabra de Dios que dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Del momento que yo recibo a Cristo como mi Salvador, entro en el reino de Dios y aunque sigo estando en el mundo, ya no soy del mundo. Estoy primeramente bajo las leyes del reino o del gobierno de Dios. Y esta sabiduría no la podemos adquirir, hermanos, en una facultad. No la podemos adquirir en un instituto de superación profesional o de perfeccionamiento.
Esto es solamente lo podemos conseguir o obtener bajo la enseñanza y la directiva de Dios. Mire, en Primera de Corintios, a ver, busquen su Biblia, Primera de Corintios. Corintios era una iglesia y Pablo le escribe esto. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6, dice, Pablo dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, no de este tiempo, ni de los príncipes de este siglo, no de los maestros y los sabios de este siglo, sino porque la sabiduría de los hombres perece, la sabiduría de este siglo perece, pero nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no sabiduría de este mundo, sino sabiduría de Dios. Nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Si la persona no ha buscado el reino de Dios, dice, oh, pero yo ya tengo a Cristo. Cristo es la puerta. Usted ahora tiene que conocer las leyes, la ley, porque mire, dice en San Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas de este mundo serán añadidas. Primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. De acuerdo al texto o al contexto, porque Jesús viene hablando los discípulos estaban preocupados por lo que iban a comer, por lo que se va a vestir, por dónde iban a vivir. Y entonces Jesús dice, no busquen, pero no se preocupen buscando lo que van a comer. No se preocupen buscando lo que van a vestir, qué se van a poner, qué zapatos van a usar. No se preocupen dónde van a vivir. Primero, preocúpense en buscar el reino de Dios. Y todas estas cosas que ustedes están, va a venir por añadidura. Ahora, busquen primero el reino, busquen primero el gobierno de Dios. Y todo lo demás vendrá. Es decir, cambien el orden de la búsqueda. Ustedes están primero buscando las cosas de este mundo para después, si tienen tiempo, buscar el reino de Dios. Esto es al revés. Dice, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque el reino de Dios o el reino espiritual gobierna el reino natural. Cuando uno está bajo el gobierno espiritual, todas las demás cosas del reino natural nos seguirán, vendrán detrás nuestro. La diferencia entonces es a qué nos dedicamos a buscar primero. Si buscamos primero las cosas de este mundo o buscamos primero el gobierno de Dios. Acá en el orden dice, cambien el orden y busquen el reino espiritual primero. Ejemplo, el reino de las tinieblas. Ustedes saben que hay dos reinos, reino de la luz, reino de las tinieblas. El reino de la luz es el reino de Dios, el reino de las tinieblas es el reino de Satanás. Ahora, las personas que hacen la voluntad del reino de las tinieblas practican las leyes del pecado. Mentiras, injusticias, violencias. Y el diablo le da todo lo que quieren a esto, porque están con él. ¿Qué leyes practican? Las leyes de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Para nosotros caminar y andar de acuerdo al reino de Dios, tenemos que practicar las leyes del reino de Dios. Y Dios, así como el diablo le da a sus súbditos que siguen las tinieblas, le da todo lo que quieren para que sigan metidos en las tinieblas, Dios nos dará todo lo que necesitamos si nosotros seguimos sus leyes espirituales. Claro, la diferencia de esto, hermanos, la diferencia de la gente que está bajo el reino de las tinieblas es que van a terminar de la mano de Satanás, y esto es muy drástico. El fin de la gente de Dios va a terminar bajo el gobierno del Rey del universo. Esta es la diferencia marcada.
El Señor Jesús nos manda a buscar el reino de Dios y muy especialmente lo enseña en el Padre Nuestro. Ahora, ¿cómo nos enseña? Que cuando rezamos el Padre Nuestro, le digamos a Dios dentro del rezo, porque el Padre Nuestro, entre las cosas que dice allí, reza una parte en el capítulo 6 de San Mateo, versículo 10, que dice, ven con tu reino, venga tu reino. ¿A dónde? Acá, a nuestra vida. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mire, cuánta gente reza el Padre Nuestro y ni sabe lo que está diciendo. Lo reza como una musiquita. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga en tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro cada día, danos. No están pensando lo que dicen. Ahora, el Señor Jesús nos hace una salvedad. Dice, no solo debemos pedir que venga el reino de Dios, sino que también nosotros hagamos su voluntad. Porque el reino de Dios ya vino. El problema es que aún a veces muchos creyentes no hacen la voluntad de Dios. No viven bajo las leyes de Dios. Ahora, en primer lugar, tenemos que saber en qué consiste el reino de Dios. O en qué se basa el reino de Dios. Vamos a entrar por ahí. En Romanos 14, capítulo 14, versículo 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. No tiene nada que ver el reino de Dios con la comida, con lo que bebemos, con lo que vestimos. No tiene nada que ver con las cosas de este mundo. Tiene que ver con la justicia de Dios. Por eso dice que el reino de Dios no es comida, no es bebida, no son las cosas de este mundo, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Hay un error muy grande en los seres humanos que confunden reino de Dios con religión. Este error no tiene que caer en nuestro corazón, no tiene que entrar, porque a veces aún con la mayoría de nosotros que hemos practicado antes de conocer a Jesús algún tipo de religión, aunque entramos por la puerta que es Cristo, todavía a veces nos queda esto, el error de la fe o de la idea religiosa, de que al entrar al reino de Dios podemos tener bajo nuestro servicio a Dios. Este es un error muy grande. Ejemplo, las personas dicen, voy a recibir a Cristo y su reino para ver si Dios me bendice. Así que por eso buscas a Dios, para ver si Dios te da algo de lo que Él tiene, de lo mucho que Él tiene. Sí, yo necesito a Dios para que me salve, correcto. Y bueno, yo necesito a Dios para que me sane, también es cierto. Y necesito a Dios para que me libre, me prospere, me ayude, me cuide mi familia, le ayude a mi nene que está estudiando para que salga bien en los exámenes, que le ayude a mi esposo en el trabajo, que pueda aumentar el sueldo, que podamos tener una casa buena. Para eso buscó el reino de Dios. Esto no es el reino de Dios. Este pensamiento es el reino de los hombres. Yo me tengo que poner al servicio del rey, no el rey al servicio mío. Vio que hay muchos creyentes que dicen, yo hace rato que vengo a la iglesia, le estoy pidiendo algo a Dios, no me lo da, no vengo más. Claro, vino al reino de Dios pensando en su propio reino. A ver si el reino de Dios lo podía bendecir, le podía dar, Es decir, lo quieren poner a Dios al servicio de los hombres. Y no es así, Dios es el creador de los hombres y de las mujeres. Nosotros tenemos que buscar de servir a Dios, no que Él nos sirva a nosotros. El reino de Dios no está para el servicio al hombre, oiga, no se confunda. El reino de Dios es un gobierno espiritual para gobernar y dirigir la vida del hombre y la mujer
a través de su Espíritu Santo y de su palabra. Este fue el concepto equivocado de Adán y Eva, piénselo. Ellos estaban viviendo bajo la directiva de Dios, el gobierno de Dios. Pero de pronto en el jardín del Edén le entró la idea de que, a ver, ¿qué beneficio? Porque acá todo, podemos comer de todo, podemos andar por todos lados, pero ¿por qué nos quitó la bendición de poder comer de ese árbol? Si el árbol es bueno, dice que lo vio, lo codició. Estaban pensando en ellos, no querían perderse nada. Y fueron más allá de donde Dios le dijo. Mire, algunos han interpretado que el árbol era el principio del diezmo. Hay una parte, podés usar todo es mío, pero esto no lo podés usar, esto es de Dios. Puede ser, es una buena ilustración, pero el hombre pensó en su propio beneficio, y la mujer también, Adán y Eva estamos hablando. Deseaban hacer lo que podían obtener del reino y, en otras palabras, aunque Dios le había prohibido comer ellos lo querían comer. Este es un problema cuando algunos vienen al reino de Dios y quieren todo lo de Dios y no piensan que nosotros primero tenemos que entregar nuestra vida a Él. No que Dios se tiene que entregar a nosotros. Están completamente equivocados los conceptos. ¿Cuántas veces cuando predicamos o testificamos a alguna persona del reino y de Cristo, la persona dice, ¿y qué beneficio voy a tener si recibo a Jesús? Dígame si no es así. ¿Y qué beneficio voy a obtener con esto? No piensan de que lo que ellos pueden dar a Dios. Están pensando lo que Dios les puede dar a ellos. Y acá está lo que pregunté el otro día, ¿se acuerda? No es cuánto yo tengo de Dios, sino cuánto Dios tiene de mí. Esto es importante. La justicia del reino. La justicia del reino funciona bajo la ley de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 3. A ver. Romanos capítulo 10, versículo 3, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Está hablando de la gente que quiere hacer su propia justicia, sus propios deseos, su propia voluntad. La justicia del reino es la justicia del gobierno y de las leyes de Dios. Ahora, si hay gran parte de la iglesia que todavía no conoce el reino, menos va a conocer la justicia. Es casi seguro que la mayoría de los hermanitos en Cristo hacen su propia justicia de acuerdo a sus experiencias naturales, a la experiencia de vida, a los años. Bueno, estas canas no, estas canas a mí no me dejan equivocarme. Oiga, tenga cuidado. Hay ancianos que van a estar en el infierno con el color de pelo que usted quiera tener. Porque no es nuestra justicia. Es la justicia de Dios a través de Cristo. Es lo que Cristo hizo por nosotros, que nosotros hoy podamos estar mirando las leyes y la justicia de Dios. Vamos a mirar un poquito la justicia de Dios y sus leyes. Ahora, para entrar en algo desconocido tenemos que entrar por algo conocido. ¿Vio cómo se identifica la justicia de los hombres? La justicia de los hombres se identifica con una imagen. Una mujer con un gorro como si fuera frigio, un gorro frigio, y una venda que tapa sus ojos y una balanza en la mano. La balanza habla de la justicia, que es justa la justicia, y la venda quiere decir que la justicia es ciega. La justicia no tiene amiguismo, no se vende, no tiene favoritos,
la justicia tiene que ser justa. Pero ustedes ya saben, la justicia de los hombres, Isaías llega a decir por la boca de Dios, la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia. Porque al no hacer la justicia de Dios, se fueron en sus propios razonamientos y terminaron con una mente reprobada, porque no acataron la justicia de Dios, sino que quisieron imponer la suya. Ahora mire, la justicia de Dios se basa en su ley, en la palabra y en su omnipresencia a través del Espíritu Santo y su Hijo Jesucristo. Tres cosas. La justicia de Dios se basa en lo que Él nos ha dejado escrito o ha permitido que se escribiera, que es la palabra de Dios. ¿Vio cuando Jesús dice, yo no le juzgo, lo que le va a juzgar en el día del juicio va a ser la palabra? La palabra, la justicia de Dios está basada en lo que Él dijo, en la palabra, en lo que ha enseñado a través de la vida de Jesucristo y en lo que Él sabe, porque Dios es omnipresente, está viendo nuestra actitud, nuestra vida, nuestro corazón, todo permanentemente. Así que si hay una justicia justa, valga la redundancia, es la justicia de Dios. Y nosotros no podemos escapar con nuestras propias ideas a un Dios omnipresente, que sabe muy bien lo que dijo, que sabe muy bien lo que enseñó y lo que hizo en Jesucristo y a través de Cristo, y que sabe todo cómo nos movemos porque nos ve, estamos delante de Él. Cuando conocemos la ley de Dios, comenzamos a tener algunos problemas. ¿Por qué? Y porque la ley es como el espejo que nos muestra cómo estamos. A ver, mire lo que dice San Pablo acá. San Pablo dice, la ley es buena y santa, pero los hombres somos desobedientes y rebeldes. No vamos a leer el texto para no leer tantos textos, pero por eso Dios envió la ley, porque el hombre es rebelde y porque es desobediente. Ahora, la ley de Moisés vino por causa de la desobediencia del hombre. Porque antes de Moisés no había ley. Pero a medida que avanzaba la vida del hombre, cada vez era más corrupto. Más se alejaba de Dios, más y más. Entonces Dios tuvo que poner una ley. La ley vino por causa de la desobediencia. Mire, lo tenemos que leer. Esto está en Gálatas. Gálatas, Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Le preguntan, el mismo Pablo ya se le pregunta. Fue añadida a causa de las transgresiones. Los hombres transgredieron la ley de Dios, entonces Dios tuvo que mandar la ley. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Esto es a través de Cristo. Entonces, ¿para qué vino la ley de Dios? Y si la ley de Dios se basa en la justicia, la justicia de Dios también se basa en la ley. La ley vino por causa de las transgresiones, por causa de la maldad, por causa de la desobediencia. ¿Vio? Por eso la Biblia dice que la ley, el hombre, el policía que va en la calle, dice, no le tengamos miedo al policía que está en la calle con un arma, porque él está para hacer cumplir la ley a los que transgreden la ley. Pero si tú obedeces la ley y cumples la ley, el policía no va a accionar contra vos. Te va a saludar, buen día, ¿cómo le va? Pero lleva el arma justamente para que ejecutar la ley. Si aquel que no cumple la ley, para eso lleva el arma. Pero si tú la cumples, no te tenés que hacer problema. Ahora, recordemos entonces, volvamos al punto. La ley vino por causa de la desobediencia. Y en Romanos capítulo 7, esto lo tenemos que leer,
Romanos capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 12, más o menos, porque Pablo va a explicar el efecto de la ley y cómo parece que jugara con las palabras San Pablo, pero es profundo lo que dice, aunque parece tan elemental, tiene profundidad en el espíritu. Mire, dice en Romanos 7, versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero cuando vino el mandamiento, o venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y luego dice, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Juega con las palabras Pablo, pero tiene una enseñanza muy, muy grande, muy especial. Dice Pablo, yo no sabría que era pecador si no hubiera conocido la palabra de Dios. La ley de Dios me mostró que era pecador. Yo no hubiera sabido que era codicioso si no hubiera conocido la ley que dice no codiciarás. Mientras no estaba la ley, yo era codicioso, pero no lo sabía, porque no había ley que me dijera que era codicioso. Por eso digo, la ley es como un espejo. Cuando usted se mira en la palabra de Dios, la palabra de Dios le va a mostrar cómo está usted, cuáles son nuestros defectos, cómo tenemos que perfeccionarnos y corregirnos. Es a través de la palabra, es el espejito. Fíjese si no somos rebeldes, ¿eh? Usted va caminando por la calle y encuentra una ley pegada a la pared que dice no tocar, pintura fresca. Si usted se fija detenidamente en esa pared, está llena de dedos. ¿Por qué? Porque cuando lee no tocar pintura fresca, le da ganas de tocar. ¿Por qué le parece que hay lugares donde usted, en un colectivo o en un lugar donde usted va a comer, a almorzar, hay cartelitos que dicen, por ejemplo, no salivar el piso? Porque la gente saliva y no te... Si dice no salivar, es porque no tiene que salivar. No sacar los codos por la ventanilla en el colectivo. ¿Por qué le parece que está? Porque todo el mundo va con el codo afuera. Ahora, ni con la ley, ni con la ley puesta, no hagas esto. La persona que no conoce a Jesús y que no ha entrado al reino de los cielos, lee, dice, ¿cómo no codiciarás? Yo voy a hacer lo que a mí se me antoja, lo que a mí se me gusta, porque no, en su espíritu está muerto, no tiene temor a Dios, vive como le parece. Pero esto va muy, pero muy profundo. En estos días usted se va a dar cuenta de muchas cosas. Aquí dice la ley, no codiciarás, y al leer que no debía codiciar, Pablo dice, me di cuenta que era codicioso. ¿Qué es lo que dice la ley que no tenemos que codiciar? La mujer de tu prójimo, el caballo de tu prójimo, la casa de tu prójimo, todo lo que está fuera de nosotros. No debes codiciarlo. El próximo mandamiento dice, no adulterarás. La persona dice, yo he sido siempre fiel a mi cónyuge. He vivido con él, nunca estuve con otra mujer o con otro hombre. Bueno, un momento, en Mateo 5:28, Jesús aclarando la ley, dice, el que mira
Una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Esto quiere decir que la ley es espiritual, va más allá del hecho, antepone al hecho. El hombre y la mujer peca con el pensamiento. Para los hombres, nosotros censuramos el hecho, pero Dios mira antes del hecho, ve el corazón de la persona y ve la mente de la persona y ve lo que está planeando la persona y Él sufre para que no llegue al hecho. Pero el problema es que si la persona no conoce la ley y aún conociendo la ley de Dios llega al hecho del adulterio, no es que comenzó el día del que lo hizo. Esto ya viene planificado y deseado. ¿Se da cuenta que la ley es más profunda de lo que se ve? Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, eran más espíritu que cuerpo, que físico. ¿Qué es lo que pasó cuando ellos desobedecieron? Se vieron que estaban desnudos. ¿No se dio cuenta de eso? Dice, ¿cómo? ¿No se daban cuenta que estaban desnudos? Porque cuando viene Dios a verlo, porque habían pecado, Adán se esconde con Eva. Y Dios dice, ¿por qué te escondes? Dice, porque me vi que estaba desnudo. Y Dios le dijo, ¿quién te dijo que estaba desnudo? Porque cuando uno va a la profundidad de la palabra, el vestido del hombre y de la mujer, el vestido del alma y del cuerpo, es el cuerpo. Cuando usted sale del cuerpo, usted va a leer en la Biblia que dice que cuando salimos del cuerpo, las almas añoran tener un cuerpo para no hallarse desnudos, sino revestidos. Quiere decir que el alma y el espíritu, sin un cuerpo, está desnudo. Dios había vestido al hombre y a la mujer, pero cuando el hombre y la mujer pecaron, ya no vieron sus cuerpos como un vestido, vieron sus cuerpos como una tentación. Vieron sus cuerpos con una mentalidad de maldad. Hasta el día de hoy la cosa está así. Pero mire un niñito que está aprendiendo a caminar, anda desnudo caminando por la casa y no sabe. Así era Adán y Eva cuando era sin pecado, que estaba en la inocencia del pecado, no lo conocían. Cuando uno conoce la ley, hermanos, conoce que es alma y espíritu. Porque el libro, la palabra de Dios, este libro maravilloso, ha sido escrito para el hombre y la mujer espiritual, para la parte espiritual del hombre y la mujer. Por eso el hombre y la mujer carnal no entiende las cosas que son del espíritu, porque hay que discernirlas espiritualmente. A medida que vamos conociendo la ley, nos vamos a dar cuenta cómo funciona la justicia. Pero no podemos saber cómo funciona la justicia si no conocemos un poco la ley espiritual de Dios. Así que en el próximo mensaje que tengamos, vamos a ver cómo el Espíritu Santo, leyendo algunos párrafos de la ley, a través de la persona de Cristo que lo aclara, cómo le da otra connotación Jesús a las palabras de la ley. Algunos han dicho, no, pero Jesús vino para cambiar la ley. No, Él no vino ni para abrogar ni para cambiar. Lo que hizo Cristo es cambiar el sentido de la ley de Dios. Para los hombres y las mujeres que no conocen en el Espíritu, no tienen el discernimiento desarrollado en el Espíritu, para esos hombres y mujeres, la ley de Dios es cuando produce un hecho de pecado. Pero los que tienen desarrollados el Espíritu y pueden discernir en el bien y el mal, se dan cuenta, como lo va a explicar Jesús en el próximo mensaje que vamos a tener, usted se va a dar cuenta que la ley tiene que ver con lo espiritual y uno tiene que entenderlo en lo espiritual. Muy bien,
creo que tenemos que parar un poquito acá. Usted que me está viendo por primera vez, como hace poco alguien me preguntó, dijo, ¿por qué las religiones no explican esto? Lo estoy escuchando a usted y me parece tan fácil entender esto. ¿Por qué en las religiones no explican la Biblia de esta manera? Bueno, porque no hay ninguna religión que le pueda salvar, mi estimado amigo. Ninguna. Y cuando digo ninguna, le estoy hablando aún de la evangélica. Si es religión, no le salva. Lo que nos salva es una persona. Y cuando usted pretende entrar en una religión, porque cuando usted está predicando a alguien de Jesús y le dice, yo ya tengo mi religión, esto quiere decir que usted no tiene nada. Las religiones no salvan, ni la católica, ni la evangélica, ni la protestante, ni la mahometana, ni la budista, ninguna religión le va a salvar, ni la judía, nada, ninguna. El que salva es Cristo. Ahora, la salvación no es Cristo más, no. Cristo es el Rey del reino. Cuando usted recibe a Cristo, primero va Cristo a entrar en su corazón, pero después tiene que conocer al Rey, tiene que conocer al reino, porque donde usted y yo vamos a vivir una eternidad es en un reino con un rey, no con una religión. Si usted está mirando por primera vez y nunca ha invitado a Jesús a entrar en su corazón para que le ayude a caminar en el reino, le quiero guiar en una oración. Repita conmigo. Padre eterno, vengo a ti con el deseo de decirte que quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Quiero que entre en mi corazón. Te lo pido, Señor. Permíteme que Cristo me limpie, me lave, me cambie. Perdona mi ignorancia, mi poca capacidad, mis errores, mis pecados. Y ayúdame a entrar en tu reino. Recíbeme en tu reino, Dios. Quiero caminar bajo tu gobierno. Te lo pido de corazón en el nombre de Jesús. Y te doy gracias. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, busque un lugar a solas, siga buscando a este Dios maravilloso. Consígase una Biblia, lea la palabra de Dios. Usted va a crecer en el camino de Dios, en el camino santo, con una Biblia, no con una religión. La Biblia es la palabra de Dios. Lea los evangelios y va a conocer a Jesús. Y a los hermanos que nos están mirando, vamos a orar. Quiero orar por todos ustedes para que en estos días Dios nos dé luz para poder entrar en las profundidades del reino de Dios, para poder aprender a caminar en el Espíritu, que es lo que necesitamos. Padre, te pido por cada hijo, cada hija tuya, por cada siervo, Señor, cada consiervo, cada uno de los que nos está mirando y oyendo tu palabra, Señor, ruego que tu Espíritu Santo venga a cada uno de sus corazones y amplíe la visión, el espectro, Señor, de tu reino maravilloso en nuestros corazones. Que podamos ver y entender, como dice tu palabra, el que entra en el reino de Dios es el que ha nacido de nuevo. Y Señor, este es tu pueblo, los que han recibido a Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder ver el reino de Dios a través de tu Espíritu Santo. En esta hora quiero pedirte por los hermanos que están con luchas, con dificultades, con problemas, para que tú les ayudes, Señor. Les ayudes con tu gran poder a venir a caminar al lado tuyo y tener la victoria total contra toda lucha, contra toda fuerza del mal. Padre, te pongo en tus manos a cada uno de tus hijos y yo mismo me pongo en tus manos, Señor. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, nos veremos el martes, Dios mediante.
para seguir un poquito más.